Imagina, estás sentado en un tren, mirando por la ventana, y árboles, casas y postes parpadean fuera de la ventana, sientes el movimiento. Ahora imagina que estás en un tren. Pero las ventanas están pintadas con pintura negra, no puedes ver por dónde vas. Ni siquiera sabes que te estás moviendo hasta que de repente sientes un pequeño sacudido en un giro. La humanidad está en una situación similar ahora mismo. Volamos por el espacio a una velocidad increíble de 600 km por segundo. Esto es casi 2 millones de kilómetros por hora. Para comparar, el avión más rápido del mundo apenas acelera hasta los 3.500 km por hora, y nosotros, junto con la Tierra, el Sol y toda la Vía Láctea, nos dirigimos hacia algo enorme, algo invisible. Y aquí viene lo más inquietante, no sabemos qué es. Los científicos llaman a esto el Gran Atractor. Suena como el nombre de un villano de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esta es la realidad, algo masivo, algo increíblemente pesado. Está atrayendo nuestra galaxia y a miles de galaxias que la rodean, atrae con su gravedad. Como un imán atrae limaduras de hierro, y llevamos volando allí miles de millones de años. Vamos a averiguar qué está pasando, porque solo lo descubrimos hace poco y si deberíamos entrar en pánico. Empecemos con una pregunta sencilla. ¿Cómo puedes siquiera entender que te estás moviendo en el espacio? En la Tierra, todo es sencillo, miras por la ventana, ves el paisaje que está cambiando. Pero no hay puntos de referencia fijos en el espacio, no hay postes, ni señales de tráfico, ni GPS. ¿Cómo entendían los astrónomos siquiera que estábamos volando a algún sitio? La respuesta está en la luz, más precisamente, en cómo cambia la luz cuando su fuente se mueve. Probablemente hayas oído el efecto Doppler, cuando un coche con sirena pasa junto a ti. El sonido primero es más agudo y luego más grave. Lo mismo ocurre con la luz. Cuando un objeto se aleja de nosotros, su luz se desplaza hacia el lado rojo del espectro. Esto se llama corrimiento al rojo. Cuando se acerca, se convierte en un cambio azul. A principios del siglo XX, los astrónomos comenzaron a estudiar la luz de galaxias lejanas. Y notaron algo extraño, casi todas las galaxias tienen corrimiento al rojo, es decir, se están alejando de nosotros, el universo se está expandiendo, un descubrimiento que hizo explotar la ciencia. Pero entonces los científicos se acercaron más, y descubrieron que algunas galaxias se comportan de forma extraña. Imagina que estás en una escalera mecánica móvil en un centro comercial, la escalera mecánica sube. Esto es la expansión del universo, todos los que están en la escalera mecánica suben con él. Pero de repente te das cuenta de que una persona en la escalera mecánica está bajando corriendo. De todas formas sube porque la escalera mecánica sube, pero más despacio que las demás. Y la otra persona corre hacia arriba, es la que más rápido se eleva. Esto es aproximadamente lo que vieron los astrónomos. Algunas galaxias se alejan de nosotros más lentamente de lo que deberían según las leyes de la expansión del universo. Y algunos son más rápidos. Esto significa que alguna fuerza adicional está actuando sobre ellos. Algo les atrae, o empujones. En los años 70, un grupo de astrónomos decidió mapear las velocidades de las galaxias que nos rodean. Midieron los desplazamientos hacia el rojo y azul de cientos de galaxias, intentando entender hacia dónde y a qué velocidad se movían, y fue entonces cuando empezaron las cosas extrañas. Resultó que nuestra Vía Láctea no está simplemente a la deriva en el espacio. Se precipita en cierta dirección a una velocidad tremenda. Al principio, pensamos que era un accidente, un error de medición, pero no, los datos se han confirmado una y otra vez, nos mudamos, y muy rápido. Los astrónomos han empezado a calcular exactamente hacia dónde vamos. Y se dieron cuenta de que la dirección era la constelación de Centauro y la constelación de Vela, allí, a una distancia de unos 150 a 250 millones de años luz de nosotros. Debe haber algo masivo, algo con una gravedad tan monstruosa que atrae no solo nuestra Vía Láctea, sino también miles de galaxias a su alrededor. Este descubrimiento fue realizado en 1986 por astrónomos liderados por Donald Lynden-Bell y sus colegas,
Llamaron a esta zona el gran atractor, una atracción, algo que nos atrae. Pero aquí está el problema, no podemos verlo. ¿Por qué? Porque el gran atractor está justo más allá del disco de nuestra propia galaxia. Imagina que intentas ver algo al otro lado de la habitación. Pero hay una enorme pared de niebla espesa entre tú y ese objeto. Sabes que hay algo ahí fuera, pero no puedes ver los detalles. En nuestro caso, este muro es la zona de evitación. Esta es la zona del cielo que está oculta a nuestra vista por el disco de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es un disco plano con una enorme cantidad de estrellas, gas y polvo en su interior. Cuando miramos a través de este disco, la luz de objetos lejanos es absorbida y dispersada. Es como intentar ver una farola a través de una niebla densa. La luz está ahí, pero está borrosa, distorsionada y no puedes averiguar qué hay. Por ello, los científicos trabajaron casi a ciegas durante mucho tiempo, sabían que había algo ahí. Calcularon la ubicación aproximada, pero no podían ver. Luego empezaron a usar otros métodos. Primero, radiotelescopios. Las ondas de radio atraviesan el polvo mejor que la luz visible, es como una ecografía. Permite a los médicos ver al bebé en el útero, aunque los ojos no puedan verlo. Los radiotelescopios han comenzado a detectar galaxias en la zona de evitación. Y la imagen empezó a hacerse más clara. Resultó que el gran atractor no es una galaxia gigante ni un agujero negro, como algunos han supuesto. Es un enorme cúmulo de galaxias, supercúmulo. Tal concentración de materia en un solo lugar que su gravedad puede sentirse a cientos de millones de años luz de distancia. Para entender la escala, usemos una analogía. Si nuestro sistema solar tuviera el tamaño de una moneda, entonces la Vía Láctea tendría el tamaño de Europa. Y el gran atractor es una región de aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra, llena de miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Intenta imaginarlo. Pero la historia se vuelve aún más interesante, porque cuando los científicos empezaron a profundizar, se dieron cuenta de que el gran atractor no era el punto final de nuestro viaje. En los años 90, los astrónomos descubrieron que incluso el gran atractor en sí se está moviendo. También está volando a algún sitio, era como una muñeca anidando. Pensábamos que habíamos encontrado la respuesta, pero resultó que esto era solo el comienzo del rompecabezas. Los científicos continuaron con sus observaciones y en 2014 realizaron otro descubrimiento sorprendente. Encontraron algo que llamaron Laniakea. Es una palabra hawaiana que significa cielo vasto. Laniakea es una estructura gigante, un supercúmulo de galaxias, que incluye nuestra Vía Láctea, el gran atractor y cientos de miles de galaxias más. Laniakea es tan enorme que contiene una masa de unos 100.000 billones de soles. Sí, has leído bien. 100.000 billones, es uno seguido de 17 ceros. Y todas estas galaxias se están moviendo hacia el centro de Laniakea, a la zona llamada el gran atractor. Pero ni siquiera esto es el final de la historia. Porque Laniakea misma se siente atraída por una estructura aún más masiva, el supercúmulo Shapley. Es un cúmulo aún mayor de galaxias que está a unos 650 millones de años luz de distancia. Y parece ser la que crea la mayor atracción gravitatoria en esta región del universo. Es decir, obtenemos la siguiente imagen: la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea. La Vía Láctea se está moviendo hacia el gran atractor. El gran atractor se mueve hacia el centro de Laniakea, y Laniakea se siente atraído por Shapley. Es una danza de gravedad que involucra a miles de millones de galaxias. Ahora hablemos de la pregunta más importante que probablemente te ronda la cabeza: ¿es peligroso? ¿Chocaremos con algo? ¿Está cerca el fin del mundo? Spoiler, no. Primero, las distancias en el espacio son tan monstruosas que, incluso a 600 km por segundo, nos llevaría miles de millones de años alcanzar el gran atractor. Para comparar, la edad del universo es de unos 13.800 millones de años. La edad de la Tierra es de unos 4.500 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace solo 65 millones de años.
Y llevamos volando al gran atractor durante miles de millones de años y volaremos miles de millones más. Segundo, el universo se está expandiendo, y se expande con la aceleración. Esto significa que las regiones más alejadas del espacio se alejan cada vez más rápido. En algún momento, la expansión del universo será tan fuerte que superará la atracción gravitatoria del gran atractor o de cualquier otra estructura. Las galaxias empezarán a alejarse unas de otras más rápido de lo que la gravedad puede mantenerlas unidas. Es una sensación muy extraña cuando te das cuenta, vivimos en un breve momento histórico en el universo, cuando aún podemos ver otras galaxias, en billones de años, cuando la expansión se haya acelerado al límite. Nuestros descendientes lejanos, si es que los hay, verán solo su propia galaxia en el cielo. Todo lo demás quedará oculto tras el horizonte de sucesos, arrastrado por la expansión del espacio. Para ellos, el universo parecerá vacío y solitario. Pero volvamos al gran atractor. Hay otra pregunta: ¿qué hay realmente? ¿Qué crea una gravedad tan monstruosa? Los datos modernos muestran que en la región del gran atractor existe un enorme cúmulo de galaxias. Llamado el cúmulo del Cuadrado, es uno de los cúmulos más masivos de nuestra región del universo. Contiene miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Imagina una colmena donde cada abeja es una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. Pero eso no es todo. Los científicos sospechan que también hay una enorme cantidad de materia oscura allí. La materia oscura es una sustancia misteriosa que no emite luz. No la absorbe y no interactúa de ninguna manera con la radiación electromagnética. No podemos verlo con ningún telescopio, pero sabemos que existe porque tiene masa. Y esta masa crea la gravedad. Según estimaciones actuales, aproximadamente el 85% de toda la materia del universo es materia oscura. La materia ordinaria, que compone estrellas, planetas y tú y yo, es solo un 15%. Imagina un iceberg, la parte visible sobre el agua es materia ordinaria. Y la enorme parte invisible bajo el agua es materia oscura. El gran atractor probablemente contiene una cantidad colosal de materia oscura. Es ella quien crea la parte principal de la atracción gravitacional. Las galaxias ordinarias que vemos son como la punta del iceberg. La mayor parte de la masa está oculta a nuestros ojos. Esto plantea la pregunta: ¿podríamos ver alguna vez al gran atractor en su totalidad? ¿Enviar una sonda allí? ¿Hacer una foto? Con una sonda, no, incluso si lanzáramos una nave espacial a la velocidad de la luz, lo cual es físicamente imposible, tardaría entre 150 y 250 millones de años en llegar allí, y luego el mismo tiempo para que la señal nos regrese. La humanidad en su forma actual no existirá durante mucho tiempo. Pero es posible verlo. Los telescopios modernos se están volviendo cada vez más potentes. El telescopio espacial James Webb, que comenzó a trabajar recientemente, es capaz de ver en el rango infrarrojo. La luz infrarroja atraviesa el polvo mejor que la luz visible, es como una cámara térmica. Muestra el calor a través de las paredes. Quizá con la ayuda de estos telescopios podamos mirar a través de la zona de evitación y finalmente ver al gran atractor en todo su esplendor. Los científicos también utilizan radiotelescopios y observatorios de rayos X. Los rayos X muestran gas caliente entre galaxias, lo que también indica estructuras masivas. Poco a poco, como una historia de detectives que recoge pruebas, los astrónomos fueron armando el cuadro. Ahora hablemos de lo que todo esto significa para nuestra comprensión del universo. El gran atractor y estructuras similares nos muestran que el universo no es caos. Es un sistema complejo y organizado donde la materia está distribuida de forma desigual, hay enormes vacíos, regiones donde casi no hay galaxias. Y hay cúmulos gigantes donde las galaxias se agrupan como ovejas en un corral. Esta estructura se llama red cósmica. Si pudieras mirar el universo desde lejos, verías hilos y nudos como una telaraña. Los filamentos son cadenas de galaxias, los nodos son clústeres y supercúmulos, como el gran atractor, y entre ellos hay vacíos gigantescos, prácticamente desprovistos de materia. Esta estructura se formó como resultado de la gravedad,
inmediatamente después del Big Bang. La materia se distribuyó casi de forma uniforme, pero no perfecta, había pequeños bultos. Zonas donde había un poco más o un poco menos de materia. La gravedad empezó a atraer la materia hacia regiones de mayor densidad. Estas áreas se volvieron aún más densas, atrayendo aún más materia. Así, a lo largo de miles de millones de años, se han formado galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos. El gran atractor es uno de los nodos de esta red cósmica. Nos muestra cómo funciona la gravedad a las escalas más grandes del universo. Pero hay otro misterio: cuando los científicos miden la velocidad de las galaxias, encuentran anomalías extrañas. Algunas galaxias no se mueven exactamente en la dirección en que deberían bajo la influencia de estructuras, tal y como las conocemos, como el gran atractor o Shapley. Esto dio lugar a la hipótesis de la existencia de estructuras aún más masivas más allá del universo observable, o que las galaxias están afectadas por fuerzas que aún no entendemos, quizá la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del universo, esté distribuida de forma desigual, o hay algunos efectos de la gravedad cuántica que aún no hemos descubierto. Esto es una de las cosas más emocionantes de la ciencia. Cada respuesta plantea nuevas preguntas. Pensábamos que el gran atractor era el punto final, pero resultó que solo era una estación intermedia. Pensábamos que entendíamos la gravedad, pero resulta que a las mayores escalas no se comporta exactamente como esperábamos. Hablemos un poco de cómo es posible estudiar algo que está a millones de años luz y oculto tras el polvo. La astronomía es un trabajo de detective. No tienes la oportunidad de tocar el objeto, acercarte a él y hacer el análisis, solo tienes luz, fotones diminutos que han viajado durante millones de años para llegar a tu telescopio. Pero hay una sorprendente cantidad de información que se puede extraer de esta luz. El espectro de luz es como un código de barras en un producto en una tienda. Te indica de qué elementos químicos está hecho un objeto, cuál es su temperatura, si se está moviendo hacia ti o alejándose de ti, y con qué velocidad. Los desplazamientos rojos y azules son una de las herramientas principales. Si una galaxia se aleja, su luz se desplaza al lado rojo; si se acerca, conviértelo en azul, a partir del valor del desplazamiento. Se puede calcular la velocidad. Esta es la base de los fundamentos de la cosmología. Pero hay otros métodos, por ejemplo, la lente gravitacional. Cuando la luz de una galaxia lejana pasa junto a un objeto masivo, un cúmulo de galaxias o un gran atractor, su trayectoria se curva por la gravedad. Es como mirar un objeto a través de un vaso de agua. La imagen está distorsionada. A partir del grado de distorsión, puedes calcular la masa del objeto que causó la lente. Los astrónomos también utilizan radiación cósmica de fondo de microondas. Es un eco del Big Bang. Una luz que se emitió cuando el universo tenía solo 380.000 años. Esta luz transporta información sobre la distribución de la materia en el universo primitivo. Al estudiar pequeñas irregularidades en esta radiación, los científicos pueden entender dónde comenzaron a formarse los primeros cúmulos de galaxias. Todos estos métodos juntos nos dan la capacidad de cartografiar el universo, incluso aquellas áreas que no podemos ver directamente. Ahora hablemos del lado humano de esta historia, porque detrás de todos estos números y términos hay personas reales que han pasado años, o incluso décadas, de sus vidas intentando entender qué es el gran atractor. La astronomía es una de esas ciencias en las que los resultados llegan muy lentamente. No puedes simplemente hacer un experimento en un laboratorio y obtener una respuesta en una semana. Debes esperar hasta que tu solicitud para el momento de observaciones en el telescopio sea aprobada. Puede llevar años, luego se te dan varias noches de observación, recoges datos, luego los analizas durante meses. Luego escribes un artículo, luego se revisa, y solo después de eso, si tienes suerte, tu descubrimiento se hace conocido por el mundo. Las personas que descubrieron el gran atractor trabajaron con telescopios y ordenadores que son primitivos según los estándares modernos, midieron manualmente los espectros de las galaxias, calcularon manualmente el corrimiento al rojo y construyeron gráficos manualmente.
Es un trabajo meticuloso y monótono que requiere paciencia y fe en que al final encontrarás algo importante. Y lo encontraron, descubrieron que el universo es mucho más complejo e interesante de lo que pensábamos, que incluso nuestra propia galaxia es solo una pequeña parte de un enorme e incomprensible todo. Cuando miras hacia el cielo nocturno, ves las estrellas, varios miles de estrellas. Si el cielo está oscuro y despejado, todas estas estrellas forman parte de la Vía Láctea. Nuestra galaxia contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Y eso es solo una galaxia entre billones en el universo. Ahora imagina que todos estos billones de galaxias no son solo estáticas, se están moviendo. Bailan la danza cósmica de la gravedad, atrayéndose mutuamente, formando estructuras de cientos de millones de años luz de ancho, y formamos parte de este baile. El gran atractor es un recordatorio de nuestro lugar en el universo, no somos el centro del universo. Ni siquiera estamos en el centro de nuestra galaxia, estamos en las afueras, en un brazo tranquilo, orbitando una estrella amarilla sin importancia. Y toda esta construcción se está precipitando por el cosmos hacia algo que apenas estamos empezando a comprender. Pero aquí está lo asombroso, podemos entenderlo, nosotros, criaturas pequeñas en un planeta pequeño, viviendo vidas ridículamente cortas según los estándares cósmicos. Podemos averiguar qué ocurre a distancias de millones de años luz. Podemos calcular una masa de objetos que nunca veremos. Podemos predecir el futuro del universo con trillones de años de antelación. Probablemente esto sea lo más llamativo de toda la historia, no el gran atractor en sí, sino el hecho de que aprendimos sobre él. Ahora pensemos en el futuro, ¿qué espera la exploración del gran atractor? ¿Qué descubrimientos nos esperan? Primero, nuevos telescopios. James Webb ya está trabajando y mostrando resultados increíbles. Se están construyendo telescopios terrestres de nueva generación, el telescopio extremadamente grande en Chile, el telescopio de 30 metros en Hawái. Estos gigantes podrán ver más lejos y con más claridad que cualquier telescopio anterior a ellos. En segundo lugar, nuevos métodos de observación. Las ondas gravitacionales son una forma completamente nueva de estudiar el universo. En 2015, detectamos por primera vez ondas gravitacionales de una fusión de agujeros negros. Era como encontrar una nueva sensación. Antes, solo veíamos el universo, ahora podemos oírlo. Y las ondas gravitacionales atraviesan cualquier obstáculo, incluida la zona de evitación. Quizá con su ayuda podamos estudiar al gran atractor con más detalle. En tercer lugar, el modelado por ordenador. Los superordenadores modernos pueden simular la evolución del universo desde el Big Bang hasta la actualidad. Muestran cómo se formaron las galaxias, cómo colisionaron y cómo se formaron los cúmulos. Al comparar los resultados de las simulaciones con observaciones del mundo real, podemos probar nuestras teorías y refinar los parámetros del modelo. Pero lo más interesante son las preguntas cuya respuesta aún no conocemos. Por ejemplo, ¿es único el gran atractor? ¿O hay muchas estructuras similares en el universo? Los datos modernos muestran que los cúmulos de galaxias son algo común, el universo está lleno de ellos. Pero cada grupo es único, con su propia historia y estructura. ¿O esto, cómo afecta el gran atractor a la formación de galaxias en su alrededor? Cuando las galaxias caen en un cúmulo, colisionan con otras galaxias, su gas se calienta y es expulsado. Esto puede impedir la formación de nuevas estrellas, es decir, los cúmulos de galaxias son una especie de tumbas donde las galaxias vienen a morir. Pero los detalles de este proceso aún están en estudio. Y también, ¿qué pasará con el gran atractor en un futuro lejano? En miles de millones de años, la expansión del universo romperá los lazos entre galaxias. Los cúmulos comenzarán a desintegrarse, las estrellas se apagan, el universo se volverá oscuro y frío. Pero esto está tan lejos en el futuro que no tenemos por qué preocuparnos, el Sol se apagará mucho antes. Dentro de unos 5.000 millones de años. También hay un aspecto filosófico en todo esto, el gran atractor nos recuerda que no tenemos el control. Volamos por el espacio.
llevados por fuerzas que actuaban mucho antes de la aparición de la humanidad y que seguirán operando mucho después de que desaparezcamos. Pero esto no es motivo de desesperación, al contrario, esto es motivo de admiración. Vivimos en un universo lleno de maravillas, un universo que sigue leyes claras, pero que al mismo tiempo nos sorprende constantemente. Un universo tan vasto que nuestra mente apenas puede comprenderlo, pero que podemos estudiar y comprender. Piénsalo, cada átomo de tu cuerpo se creó en las entrañas de una estrella, carbono, oxígeno, nitrógeno, todos elementos más pesados que el helio, todos formados en reacciones termonucleares dentro de las estrellas o durante explosiones de supernovas. Literalmente estás hecho de materia estelar. Y esta materia estelar se acumuló en el planeta donde se originó la vida, y la vida evolucionó. Y finalmente surgieron criaturas capaces de preguntarse, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y estos seres, usando telescopios y matemáticas, descubrieron que viajaban a toda velocidad por el espacio hacia algo llamado el Gran Atractor. Es una historia increíble si lo piensas. Ahora, profundicemos un poco más en la física del proceso. ¿Cómo hace exactamente que la gravedad se mueva a las galaxias? La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo por objetos masivos. Este es un concepto que Einstein introdujo en su teoría general de la relatividad. Imagina una tela muy ajustada. Si le pones una bola pesada, la tela se doblará. Si ahora pones una bola pequeña junto a una grande, rodará pendiente abajo hasta la bola grande. Así es como funciona la gravedad. Objetos masivos, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, deforman el espacio a su alrededor. Otros objetos, que caen en esta región del espacio curvo, comienzan a moverse por trayectorias curvas, lo llamamos gravedad. Pero en realidad es simplemente tomar el camino más corto en el espacio curvo. El Gran Atractor es un objeto tan enorme que deforma el espacio en una enorme zona a su alrededor. Las galaxias, al caer en esta región, comienzan a moverse hacia el centro de curvatura. Esto no es un proceso instantáneo, es una deriva lenta que dura miles de millones de años. Pero aquí está lo interesante, la gravedad actúa instantáneamente a cualquier distancia. No, espera. Eso no es del todo cierto. Según la teoría de la relatividad, la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Si el Sol desapareciera de repente, seguiríamos orbitándolo durante otros 8 minutos. ¿Qué es el tiempo que tarda la luz en viajar del Sol a la Tierra? Pero para objetos de movimiento lento como galaxias, este efecto es casi imperceptible. La gravedad del Gran Atractor actúa sobre nosotros aquí y ahora, porque ha estado en su lugar durante cientos de millones de años, y cualquier cambio en su estructura se propagaría hacia nosotros a la velocidad de la luz, pero en ese tiempo ya habrían llegado. Hay un punto más interesante, una velocidad de 600 km por segundo parece enorme, y es realmente enorme para los estándares humanos, pero a escala cósmica, esto no es tan rápido. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de unos 30 km por segundo. El Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea a una velocidad de unos 220 km por segundo. Y toda la Vía Láctea se está moviendo hacia el Gran Atractor a una velocidad de 600 km por segundo. Esta es la suma de todos estos movimientos más el movimiento del cúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Así que cuando estás sentado en tu silla leyendo esto, en realidad estás viajando por el espacio a velocidades increíbles. Rotas con la Tierra, vuelas alrededor del Sol, vas con el Sol alrededor de la galaxia. Y todo se dirige hacia el Gran Atractor, eres un viajero espacial sin moverte. Ahora hablemos de cómo el descubrimiento del Gran Atractor cambió nuestra visión del mundo. Antes de este descubrimiento, los científicos pensaban que el universo se expandía de forma uniforme, que todas las galaxias se alejan unas de otras a velocidades predecibles. Era una foto sencilla y elegante. Pero el Gran Atractor demostró que todo es mucho más complicado, que las galaxias están sujetas a fuerzas gravitatorias locales, que pueden ser más fuertes que la expansión del universo en ciertas escalas, que el universo no es una sustancia homogénea en expansión, sino un sistema complejo de estructuras que interactúan.
Esto obligó a los científicos a revisar sus modelos, comenzaron a tener en cuenta no solo la expansión global, sino también los movimientos locales, comenzaron a construir mapas más detallados de la distribución de la materia. Y estos mapas mostraban una imagen asombrosa: el universo se parece a espuma o a una esponja, con vacíos y filamentos, cúmulos y supercúmulos. Este descubrimiento también confirmó la importancia de la materia oscura. Sin la materia oscura, la gravedad de la materia visible no sería lo suficientemente fuerte como para explicar el movimiento de las galaxias. La materia oscura es el pegamento invisible que mantiene unido al universo. Pero lo más importante es que el gran atractor nos ha mostrado los límites de nuestro conocimiento. Pensábamos que entendíamos cómo funciona el universo, pero resulta que solo vemos una pequeña parte de él. Que la mayor parte del universo está oculta para nosotros: materia oscura, energía oscura, las regiones más allá de la zona de evitación. Esto es una lección de humildad, pero también es una lección de esperanza, porque cada nuevo descubrimiento demuestra que el universo es aún más interesante de lo que pensábamos, que nos esperan nuevos misterios y nuevas respuestas. Hay un aspecto más que merece la pena comentar: ¿cómo se relaciona el gran atractor con el futuro de la humanidad? A primera vista, es un tema puramente científico, física fundamental, cosmología, cosas que no afectan a nuestra vida diaria, pero esto no es del todo cierto. Entender cómo funciona el universo nos da un contexto para nuestra existencia. Nos muestra que formamos parte de algo mucho más grande. Que nuestra historia comenzó no hace 10.000 años con la aparición de la civilización, sino hace 13.800 millones de años con el Big Bang. Esta comprensión afecta cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo, puede inspirarnos, puede asustarnos, puede hacernos reflexionar sobre el sentido de la vida. Además, explorar el gran atractor es un reto tecnológico. Para estudiar objetos tan lejanos, se necesitan telescopios superpotentes, superordenadores y nuevos detectores. El desarrollo de estas tecnologías suele provocar efectos secundarios que tienen aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, la tecnología de sensores CCD, que se utiliza en cámaras digitales y smartphones, se desarrolló para observaciones astronómicas. Los algoritmos de procesamiento de imagen que mejoran la calidad de las fotos en condiciones de poca luz también proceden de la astronomía. La tomografía médica utiliza principios similares a los empleados para mapear la distribución de la materia en el universo. Así que explorar el gran atractor no es solo satisfacer la curiosidad, esto es una inversión en el futuro, en la tecnología, en nuestra comprensión del mundo. Y una cosa más, el gran atractor nos recuerda la importancia del pensamiento a largo plazo. En un mundo donde todo se mide por informes trimestrales y ciclos de noticias, donde la gente piensa con 1 o 2 años de antelación, la astronomía te hace pensar en miles de millones de años por delante. Esto amplía los horizontes de la planificación, nos hace reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Si podemos predecir el movimiento de las galaxias miles de millones de años antes, ¿quizá deberíamos pensar en el futuro de nuestro propio planeta al mismo tiempo? Por supuesto, la humanidad no existirá en miles de millones de años en su forma actual, pero una civilización que podría haber evolucionado a partir de la nuestra, o una inteligencia artificial, o algo más, ¿quién sabe? El gran atractor también nos plantea preguntas existenciales. Si toda nuestra galaxia es solo una mota de polvo arrastrada por la gravedad de un enorme cúmulo, ¿qué dice esto sobre nuestra importancia? ¿Sobre el sentido de nuestra vida? Algunas personas consideran esto una razón para el nihilismo, es decir, si somos tan insignificantes a escala del universo, ¿qué más da lo que hacemos? Pero puedes verlo desde otra perspectiva. Sí, somos pequeños, pero podemos entender que somos pequeños. Podemos medir la distancia al gran atractor, calcular su masa y predecir su futuro. Es una habilidad increíble. Carl Sagan, el gran divulgador de la ciencia, dijo: somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y esto es cierto, el universo ha existido durante miles de millones de años,
Pero fue solo con la llegada de la vida inteligente que tomó conciencia de su existencia. Somos los ojos y oídos del universo, a través de nosotros, se mira a sí misma. Y esto nos hace no insignificantes, pero, al contrario, increíblemente importantes. Hay un detalle más interesante: el nombre, el gran atractor, una atracción, suena casi místico, ¿verdad? Como si fuera algún tipo de criatura viva que nos atrae a propósito. Por supuesto, esto no es cierto, es solo la gravedad, fuerza física impersonal. Pero el nombre refleja nuestra percepción humana, tendemos a personificar fenómenos naturales, para darles rasgos humanos. Los antiguos griegos creían que las estrellas eran deidades, ese trueno es la ira de Zeus, que los eclipses son señales de los dioses, nos alejamos de ello. Nos dimos cuenta de que la naturaleza sigue las leyes, no los caprichos de los dioses. Pero incluso ahora, cuando llamamos a un cúmulo de galaxias el gran atractor, le damos cierto poder, cierta voluntad, aunque en realidad es solo una acumulación de materia que tiene masa, lo que significa que crea gravedad. El idioma importa, la forma en que llamamos a las cosas afecta cómo las percibimos. Y los científicos lo entienden, intentan dar nombres descriptivos a los objetos que reflejen lo que son. El gran atractor es un objeto que atrae. Un agujero negro es una región de la que nada puede escapar. Una estrella de neutrones es una estrella formada por neutrones. Pero a veces los nombres también son poéticos. La Niaquea es el cielo sin límites. El racimo de pelo de Verónica, nebulosa de Andrómeda. Estos nombres nos recuerdan que la ciencia no se trata solo de fórmulas y números, también es belleza, admiración. Un intento de encontrar palabras para describir lo que no puede describirse. Ahora hablemos de lo que aún no sabemos sobre el gran atractor, porque la lista de los desconocidos es mucho más larga que la lista de los conocidos. No conocemos la masa exacta del gran atractor, hay estimaciones, hay cifras aproximadas, pero no hay un número exacto. Esto se debe a que no podemos ver toda la estructura y a que la mayor parte de la masa es materia oscura, que no podemos observar directamente. No conocemos la estructura exacta. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cómo se distribuyen? ¿Hay agujeros negros supermasivos allí? ¿Cuál es la historia de la formación de este grupo? No sabemos exactamente cómo interactúa el gran atractor con otras estructuras. ¿Cómo afecta esto al supercúmulo de Shapley? ¿Cómo interactúa con otros cúmulos en la Niaquea? No sabemos si existen otros objetos en el universo que sean similares al gran atractor. Lo más probable es que sí, el universo es enorme, y sería extraño que tal estructura fuera única. Pero aún no los hemos encontrado, o no los hemos estudiado con suficiente detalle. No sabemos cómo se desarrollará el gran atractor en el futuro. ¿Crecerá, engullirse cada vez más galaxias? ¿O la expansión del universo detendrá este proceso? ¿O acabará desintegrándose cuando la energía oscura se convierta en la fuerza dominante? Todas estas preguntas son indicaciones para futuras investigaciones. Este es un trabajo para las próximas generaciones de astrónomos, que tendrán instrumentos más potentes y quizás un conocimiento más profundo de la física. Hay otro tema que merece la pena abordar, las teorías alternativas, porque en la ciencia siempre hay espacio para la duda y las explicaciones alternativas. Algunos científicos sugieren que el movimiento de las galaxias puede explicarse no solo por la gravedad, sino también por otros efectos, por ejemplo, la distribución desigual de la energía oscura, o errores en nuestras mediciones de las distancias a galaxias. También hay teorías más exóticas, por ejemplo, que nuestro universo es solo uno de muchos universos en el multiverso, y que el gran atractor es el resultado de la interacción gravitatoria con un universo vecino. Parece ciencia ficción, y no hay pruebas que respalden la idea en este momento, pero, ¿quién sabe? Quizá futuros descubrimientos demuestren que esto no es tan loco. O aquí hay otra cosa. Algunos físicos sugieren que la gravedad a escalas muy grandes puede no funcionar exactamente como se describe. En la relatividad general,
que hay algunos efectos cuánticos o dimensiones extra que afectan al movimiento de las galaxias. Estas teorías aún no han sido confirmadas, pero están siendo desarrolladas y probadas. La ciencia se desarrolla a través de la duda, probando hipótesis alternativas, a través de la constante clarificación y revisión de nuestras ideas. Y el gran atractor es un ejemplo perfecto de un objeto que nos hace dudar y buscar mejores explicaciones. Ahora demos un paso atrás en la ciencia pura y hablemos de la influencia cultural del gran atractor. Aunque es un tema relativamente oscuro fuera de la comunidad científica, el gran atractor ha aparecido en diversas obras de la cultura popular, en novelas de ciencia ficción, en películas, en videojuegos. Normalmente se representa como alguna fuerza misteriosa que amenaza el universo, o como un artefacto antiguo de una civilización alienígena, o como un portal a otra dimensión. Todas estas son fantasías, por supuesto, pero muestran que la idea de algo enorme e invisible que nos atrae captura la imaginación de las personas. Hay algo primitivo en este miedo, miedo a lo desconocido, miedo a fuerzas que no controlamos. Nuestros antepasados temían al trueno, los relámpagos, los terremotos, fuerzas naturales que no comprendían. Nos hemos alejado de esto, hemos entendido la física de estos fenómenos. Pero el gran atractor nos recuerda que hay cosas que aún están más allá de nuestra comprensión. Y está bien, esto incluso está bien, porque es lo incomprensible lo que hace avanzar la ciencia. Son las preguntas cuya respuesta no conocemos las que nos llevan a construir telescopios, realizar experimentos y desarrollar nuevas teorías. El gran atractor también nos recuerda que el universo no tiene por qué ser inteligible para nosotros. No está hecho para nuestra comodidad, simplemente existe, siguiendo sus propias leyes. Y el hecho de que podamos entender al menos parcialmente estas leyes ya es un logro increíble. Hay otro aspecto importante, la educación. El gran atractor es un tema estupendo para que la gente se interese por la ciencia, especialmente los jóvenes. Cuando le dices a un estudiante que estamos viajando por el espacio hacia algo enorme e invisible, se le iluminan los ojos. Esto no es física aburrida de un libro de texto, es una aventura. Esto es un misterio, esto es algo que se puede imaginar, algo con lo que se puede soñar. Y a través de este interés, es posible llevar a una persona a una comprensión más profunda de la ciencia. Explica qué es el corrimiento al rojo, qué es la gravedad, qué es la materia oscura. Para mostrar cómo los científicos hacen descubrimientos, cómo ponen a prueba sus teorías, cómo admiten errores y buscan nuevas respuestas. El gran atractor es la puerta de entrada al mundo de la ciencia, y cuanta más gente pase por esta puerta, mejor para todos nosotros, porque la ciencia no es solo un conjunto de hechos, es una forma de pensar. Esta es la capacidad de hacer preguntas, buscar pruebas, cambiar de opinión bajo la influencia de nuevos datos. Y estas habilidades son útiles no solo en la exploración espacial, son útiles en la vida cotidiana. En la evaluación de las noticias, en la toma de decisiones, en la comprensión del mundo que nos rodea. Hablemos ahora de los aspectos prácticos de estudiar al gran atractor. ¿Cómo trabajan exactamente los científicos en este problema? El primer paso son las observaciones. Los astrónomos recopilan datos usando telescopios. Estos pueden ser telescopios ópticos que funcionan con luz visible, radiotelescopios que captan ondas de radio, telescopios infrarrojos que detectan calor, observatorios de rayos X que registran radiación de alta energía. Cada tipo de telescopio ofrece una parte diferente de la imagen. Los telescopios ópticos muestran estrellas y galaxias. Los radiotelescopios detectan gas y polvo, infrarrojo. Penetran el polvo y muestran zonas ocultas. Los rayos X muestran gas caliente y núcleos galácticos activos. Todos estos datos deben ser recopilados, procesados y analizados. Es un trabajo enorme. Los telescopios modernos generan terabytes de datos cada noche. Estos datos deben almacenarse, catalogarse y ponerse a disposición de investigadores de todo el mundo. El segundo paso es el análisis. Los científicos utilizan programas informáticos para procesar datos. Miden el corrimiento al rojo de las galaxias,
calculan sus velocidades y determinan distancias. Construyen mapas de la distribución de la materia, buscan patrones, intentan entender la estructura. Esto requiere no solo ordenadores potentes, sino también algoritmos complejos. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial se están utilizando cada vez más en astronomía. Los programas aprenden a reconocer galaxias en imágenes, clasificarlas por tipo y encontrar anomalías. El tercer paso es el modelado. Los científicos crean simulaciones por ordenador del universo. Establecen las condiciones iniciales, la distribución de la materia tras el Big Bang y ejecutan la simulación. El ordenador calcula cómo actuará la gravedad sobre cada partícula de materia, cómo se formarán galaxias y cúmulos. Estas simulaciones se comparan con observaciones del mundo real. Si la simulación produce resultados similares a los que vemos en la realidad, entonces nuestro modelo es correcto. Si no, tienes que buscar un error. Quizá hemos subestimado la cantidad de materia oscura, o tuvieron en cuenta incorrectamente la influencia de la energía oscura, o hay algunos efectos que no hemos tenido en cuenta en absoluto. El cuarto paso es publicar los resultados. Los científicos escriben artículos en los que describen sus descubrimientos. Estos artículos son revisados por pares, con otros científicos revisando el trabajo, buscando errores y haciendo preguntas. Solo después de eso el artículo se publica en una revista científica. Y el quinto paso es la discusión. La comunidad científica discute los resultados en congresos, en debates y en nuevos artículos. Alguien está de acuerdo con las conclusiones. Alguien ofrece explicaciones alternativas. De este modo, se forma gradualmente un consenso, una comprensión común del problema. Es un proceso lento y laborioso, pero así es como funciona la ciencia. No a través de las ideas de genios solitarios, sino a través del trabajo colectivo de miles de personas en todo el mundo, que paso a paso se acercan a la verdad. Y el gran atractor forma parte de ese proceso. Este es uno de los muchos misterios en los que trabajan los científicos. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca a entender cómo funciona el universo. Pero aquí está lo importante a entender. Nunca lo sabremos todo. El universo es demasiado grande, demasiado complejo. Siempre habrá preguntas sin respuesta, siempre habrá áreas inaccesibles para nuestro estudio. Y eso es genial, porque significa que siempre habrá trabajo para los investigadores. Siempre habrá nuevos misterios por resolver, siempre habrá una razón para mirar al cielo y maravillarse. El gran atractor no es solo un cúmulo de galaxias a cientos de millones de años luz de distancia. Es un símbolo de nuestro deseo de conocimiento. Es un recordatorio de que vivimos en un universo increíble lleno de maravillas. Y el hecho de que estemos corriendo hacia ella a una velocidad de 600 km por segundo no es una amenaza. Es un hecho. Uno de los innumerables hechos sobre nuestra realidad. Estamos volando por el espacio, siempre volábamos, y siempre volaremos. Esta es nuestra naturaleza. La naturaleza de todo en el universo: movimiento, cambio, evolución. El gran atractor nos atrae hacia él, pero no somos víctimas pasivas de esta fuerza, somos observadores, investigadores, pensadores. Podemos entender lo que nos está pasando, y eso nos hace especiales. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda, no estás simplemente quieto. Corres por el espacio a velocidades increíbles, arrastrado por la gravedad de un gigante invisible. Formas parte de una danza cósmica que ha durado miles de millones de años. Y puedes entenderlo, puedes informarte, puedes admirarlo. Esta es la grandeza de la mente humana, esta es nuestra contribución al universo. Somos pequeños, pero podemos entender lo grande, y esta es nuestra fortaleza.